Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. El cáncer de mama es la primera neoplasia en la mujer. Ocupa entre 20 y 25% de todos los cánceres de la mujer. Sin embargo, en la totalidad de todos los cánceres, en Puno también está ocupando entre el 20 a 30% de cánceres, de todos los cánceres en el Salud Puno. Es la segunda causa de mortalidad en las mujeres mayores de 25 años, 15 a 20% de la mortalidad total por cáncer. En el Perú la mayoría se detecta en fases avanzadas y la supervivencia a los 5 años es menor a 30%. La edad media de aparición está alrededor de los 50 años, en promedio 49 años según Globocam. Son estadísticas de Perú. Los factores de riesgo pueden ser modificables o no modificables. Dentro de los no modificables están los genéticos y los modificables tenemos los factores externos ambientales. Dentro de los factores no modificables, o sea, genéticos, tenemos las mutaciones específicas de los genes supresores de tumores, como son el gen BRCA1 y BRCA2, el P53, el PTEN, el CDH1, el CTK11, el CHEK2, BRIP1, RAT51 y ATM. También tenemos la sobreexpresión del HER2, que es un factor de crecimiento que se encuentra en la membrana celular. Es un factor de crecimiento epidérmico, HER2, que se encuentra normalmente en todas las personas y que en las personas que tienen cáncer se encuentra sobreexpresado, porque este HER2 se encarga de la regulación de la proliferación celular. Entonces, si este HER2 está sobreexpresado, va a haber mayor replicación celular, ya que también inhibe la apoptosis. Los varones pueden tener o se asocian más, su cáncer se asocia más a genes BRCA1 y BRCA2. También dentro de los no modificables están los antecedentes personales de patologías mamarias, como por ejemplo la hiperplasia ductal atípica, que tiene mayor riesgo de producir cáncer de mama. Existen otras lesiones benignas que no se relacionan con cáncer de mama, como son los fibroadenomas y los quistes mamarios, no van a dar lugar a cáncer de mama. Solo el caso de la hiperplasia atípica, fibrodisplasia atípica, es la única que va a ocasionar o es la que se relaciona más con el precáncer y con la formación de cáncer. Está dentro de la categoría de las mastopatías fibroquísticas esta displasia. Luego tenemos el tratamiento previo con radioterapia, la nuliparidad. Bueno, esas son cosas que sí se pueden modificar, ¿no? La nuliparidad sería un modificable y el tratamiento previo con radioterapia también sería un modificable. Dentro de los modificables estarían el sobrepeso, la obesidad, la terapia hormonal en la peri y la posmenopausia por más de 5 años, la ingesta de alcohol, tabaquismo, dieta alta en grasas y el primer embarazo después de los 30 años. Eso en cuanto al historial reproductivo. En cuanto a la edad y el género, son no modificables porque a mayor edad, mayor riesgo de cáncer de mama, y el género, pues saben que sobre todo es el género femenino. No se discrimina al varón, pero en el varón el riesgo es mucho menor y si es que hay algún cáncer en varón, se asocia a riesgo genético por genes BRCA1 o BRCA2. Entonces, los factores de riesgo, como podemos ver, se relacionan más a los modificables, se relacionan a la terapia estrogénica, ¿no? El influjo estrogénico es el factor que va a producir o va a intervenir en la hiperplasia o displasia del tejido mamario, que es un precáncer, y esto va a llevar
al cáncer de mama que puede ser ductal o lobulillar. En el carcinoma ductal tenemos el carcinoma in situ, que se relaciona a las células que se encuentran en las paredes de los conductos. Estos crecen desde los conductos hasta el lumen. Como pueden ver, van obstruyendo la luz del conducto. Estas células pueden migrar a lo largo del conducto galactóforo hasta la piel. Eso en el ductal in situ, a diferencia del lobulillar, que no va a migrar a la piel. El ductal sí. También dentro del ductal podría ocasionarse una enfermedad de Payet. Llamamos enfermedad de Payet a las lesiones que se producen en el pezón asociados a cáncer, ¿no? El cáncer de Payet se refiere al cáncer de pezón. Enfermedad de Payet se refiere a la hiperplasia ductal que se encuentra en el pezón. Enfermedad de Payet mamaria es porque liberan un factor de movilidad, lo que les ayuda a penetrar y a sentarse entre las células epiteliales escamosas. Conforme hay inflamación que saca el líquido extracelular a través de las roturas del pie, este líquido seca y forma costras. Producen un líquido, por eso es que hay secreción por el pezón, secreción sanguinolenta generalmente. A ver, en el carcinoma lobulillar o lobular in situ, a diferencia del ductal, no hay invasión a la piel. Crecen las células tumorales dentro de los lóbulos sin invadir los conductos, causando que el alvéolo afectado sea grande. No cruza la membrana basal, por lo tanto, no existe carcinoma lobulillar invasivo. Y luego tenemos la clasificación molecular. Dentro de la clasificación molecular, que ya lo habíamos visto con algunos compañeros, tenemos 4 tipos fundamentales: los luminal A, los luminal B, los HER2 y los triple negativos. Todo depende de los receptores. Entonces tenemos 3 receptores fundamentales para la tipificación del cáncer molecular de mama. Dentro de esos 3 receptores tenemos el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona y el HER2. Como ya había mencionado antes, el HER2 es un protooncogen, es un factor epidérmico de crecimiento celular que se encuentra en la membrana de las células. Entonces, si la paciente tiene receptores de hormona positivos, será una paciente de tipo luminal. Puede ser A o B de acuerdo a la agresividad del cáncer. Si la agresividad es baja, será un luminal A, y si la agresividad es alta, será un luminal B. En el caso de los luminales que se relacionan a receptores de estrógeno o receptores de progesterona, comprendemos que este tipo de cáncer se relaciona más al cáncer esporádico, es decir, aquel cáncer que se relaciona a la ingesta de hormonas externas o de grasas que al final, por la vía de la aromatasa, terminan transformándose en hormona, en progesterona, en estrógeno, perdón. Entonces, estos son más relacionados con el cáncer de tipo ambiental o esporádico. Dentro de la diferencia entre el luminal A y el luminal B está la agresividad del cáncer. En el luminal A tenemos un marcador que se llama Ki-67, marca la agresividad del tumor, nos indica que para los luminales A, el Ki-67 debe ser menor a 20% según la última revisión St. Gallen. Anteriormente consideraban 14% como punto de corte, pero luego de la revisión del año 2020 quedaron en que iba a ser menos de 20% para los luminal A. Para los luminal A, para los luminal B tenemos que la agresividad es mayor al 20%. Sin embargo, también hay otra diferencia con los luminal A, que los luminal B pueden tener HER2. En cambio, los luminal A no. Los luminal A son hormonales puros. En cambio, los luminal B
podrían tener un componente HER2. O sea, pueden ser HER2 positivo o HER2 negativo asociado a receptores hormonales positivos. Obviamente los luminal B son de peor pronóstico que los luminal A. Los luminal B son más agresivos, son esos cánceres en los que aparece la metástasis en el hígado, en el pulmón, en el hueso, ese tipo de cáncer. En cambio, los luminal A, generalmente la metástasis es solo al hueso. Se comportan como un cáncer de próstata, podríamos decir, muy parecido, que se va hacia el hueso como lugar predilecto de metástasis. Un tercer tipo que tenemos, que es el HER2 positivo. Para este tipo, el HER2 debe estar solo, sin receptores hormonales, si no sería luminal B. El HER2 solo se sobreexpresa entre el 15 a 20% según esta revisión. Sin embargo, en revisiones actuales puede llegar hasta el 30% la sobreexpresión del HER2. Estos tienen peor pronóstico que los luminales, pero gracias al trastuzumab, que es un inhibidor del HER2, es que estos cánceres actualmente ya no se les considera tan peligrosos y tan agresivos como antes gracias al uso de trastuzumab. Luego tenemos un cuarto tipo, que es el triple negativo, que como su nombre lo dice, negativo para receptor de estrógeno, negativo para progesterona y negativo para HER2. Estos ocupan entre el 8 a 37% de todos los cánceres, son los más agresivos de todos y son los que se relacionan a factor genético. Estos están asociados a mutaciones BRCA1, BRCA2 y otro tipo de genes como P53, enfermedad de Li-Fraumeni, etc. Y son los que aparecen a temprana edad, progresan rápidamente y los que ocasionan mayor mortalidad. Dentro de la clínica del cáncer de mama tenemos que podemos encontrar una masa palpable que va a ser el 80% de toda la clínica. Esta masa se va a detectar ya sea por autoexamen de mama, cuando las mujeres se bañan o están en su cuarto, pues pueden realizar el autoexamen de mama y ahí es donde pueden palpar la masa. Es una forma de detección. Entonces se siente el bulto, la inflamación, dura indolora y es por eso el motivo de consulta. Ese es el motivo de consulta en 80% de los casos. También pueden aparecer hoyuelos en la piel o más conocido como piel de naranja. En estos casos, cuando hay afectación de la piel, hay edema de piel, piel de naranja, ya estamos viendo un cáncer de tipo inflamatorio. Este ya es un tipo estadio 3B. Todos los cánceres inflamatorios con compromiso de la piel están catalogados como estadio 3B. Luego tenemos secreciones sanguinolentas. Las secreciones sanguinolentas también pueden asustar a la mujer y es ahí donde acuden a la consulta. Esto más en el cáncer de pezón, ¿no? En la enfermedad de Payet, que ocasiona estas secreciones serosanguinolentas. Otra cosa que les puede ayudar a detectar el cáncer es la axila, el nódulo que van a sentir en la axila. Mayormente, siempre los nódulos de la axila corresponden a un tumor del mismo lado de la mama. Es muy raro que sea la axila contralateral. No imposible, pero raro. Luego tenemos la fibrosis, que se puede ocasionar en los conductos galactóforos y los ligamentos suspensorios, lo que ocasiona retracciones. Es clásico ver la retracción de pezón también. Cuando hay retracción de pezón, muchas pacientes acuden para que se les descarte el cáncer. Ya cuando hay retracción del pezón, generalmente son tumores mayores a 3 centímetros que ocasionan la fibrosis. Más o menos se trataría de
probablemente un estadio 2B o 3A, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer con la historia clínica. La mujer refiere la masa, el tumor, la adenopatía axilar, la secreción sanguinolenta, ¿no? Pero en 80% es la masa palpable. Luego tenemos los estudios de imágenes que nos van a ayudar a corroborar la malignidad y la biopsia, que es el estudio anatomopatológico. Dentro de la información clínica vamos a tener en cuenta los antecedentes personales, antecedentes familiares de cáncer. Se sabe que a mayor cantidad de familiares con cáncer, mayor probabilidad de cáncer, ¿no? Cuando tiene más de 2 familiares, ya el cáncer, ya la probabilidad de cáncer es alta. 2 o más familiares, ya es alta la probabilidad de cáncer. Los factores de riesgo, como el hábito de fumar, el tabaco, la obesidad, una dieta alta en grasas, enfermedades concomitantes, por ejemplo, la enfermedad de Li-Fraumeni, que es una enfermedad en la que el P53 está alterado, y sabemos que el P53 es un gen supresor de tumores, y si este gen está alterado, entonces si bien tenemos la enfermedad de Li-Fraumeni, pero esta enfermedad de Li-Fraumeni se va a asociar a cáncer de mama. Otra cosa que es importante es el tamaño y la localización del tumor, la afectación de la piel, la inflamación, esto más para el estadiaje, para catalogarlo dentro de la categoría de estadio 1, 2, 3 o 4. La secreción característica, el tiempo de evolución, mientras más rápido sea la evolución del tumor, más agresivo el tumor, por lo tanto peor pronóstico. Y las adenopatías palpables, que ya nos indican que se trata de un estadio 2 o 3. Hay que descartar patologías diferenciales como los fibroadenomas y los quistes mamarios. Ambas son lesiones benignas de la mama. Mamografía y otras técnicas de imagen. La mamografía es el principal método de screening que se realiza a partir de los 40 años. Actualmente en Perú es considerado obligatorio dentro de las políticas de salud. Se indica mamografía anual a partir de los 40 años si es que hubiera alguna lesión, y si no hubiera ninguna lesión, cada 2 años. Solo en mujeres que tienen lesiones benignas, como por ejemplo mastopatía fibroquística, fibroadenomas, microcalcificaciones en la mama, podrían tener un seguimiento más exhaustivo de 1 año. Las que están normal cada 2 años. ¿Por qué la mamografía no se realiza en mujeres menores de 40 años? Porque las mamas son densas en las mujeres menores de 40 años, y la mamografía no podría detectar las lesiones, ya que por la densidad de la mama se van a ocultar. Y segundo, porque van a ocasionar mucho dolor, y la técnica para tomar la mamografía no va a ser adecuada en este tipo de mujeres que tienen mamas densas. O sea, no van a tomar bien la placa tampoco. ¿Qué evalúan las mamografías? Evalúan la simetría de las glándulas, evalúan si hay nódulos, si hay calcificaciones en la mama, si hay distorsión de la arquitectura, si hay casos especiales como retracción del pezón, retracción cutánea, ganglios, calcificaciones asociadas, etc. Ahora, las calcificaciones de la mama, de acuerdo a su morfología y a su distribución, pueden catalogarse como benignas o malignas. Existen calcificaciones benignas cuando están bien ordenadas en un cuadrante de la mama. Son calcificaciones que no tienen deformidad, son como puntos blanquecinos en la placa. En cambio, cuando encontramos calcificaciones dispersas, esas calcificaciones dispersas sí nos podrían hacer sospechar de que algo anda mal. Cuando las calcificaciones son dispersas o en forma muy estrellada, pues nos indican que hay que descartar enema de mama.
Luego tenemos, bueno, acá tenemos más imágenes de las mamografías. Aquí vemos en la primera una distorsión arquitectural. No hay un nódulo exactamente, solo parece como que hubiera hiperdensidades en la mama en forma difusa, en forma casi estrellada. En la segunda imagen se ve un nódulo espiculado con densidad similar del parénquima, pero está asociado a calcificaciones, en este caso agrupadas, ¿no? O algo agrupadas, no, algo agrupadas, está asociado a calcificaciones. Y en la tercera imagen vemos microcalcificaciones en palomitas de maíz, o sea, así como lo ven en esa imagen, yo diría que esas calcificaciones son dispersas, y como son dispersas, más apuntan a una sospecha de cáncer de mama. En cuanto al BRAS, que es lo que tienen que saber para no equivocarse, la clasificación de BRAS 0 nos indica que no se ha podido determinar si hay lesión, no hay lesión, que no es posible porque de repente la densidad de la mama es alta y no se visualizan bien las lesiones. Entonces, un BRAF 0 no significa nada, significa que no se ha podido realizar bien el estudio, que no se puede determinar, no es que no tenga nada, no es que sea benigno, sino que no se ha podido determinar nada. Los BRAF van tanto para la mamografía como para la ecografía de mama. En el BRAF 1 nos indica que es una valoración negativa cáncer. No hay nada, la mama es normal. En el BRAF 2 podemos encontrar lesiones benignas, como un fibroadenoma, como un quiste de mama, que son benignos y que sabemos que no producen cáncer. En el BRAF 3, probablemente benigno. Se pueden encontrar lesiones un poco complejas que pueden hacerte dudar de pensar que pueda ser benigno o maligno. Sin embargo, en este BRAF 3 no se considera la biopsia. En el BRAF 3 podemos encontrar los abscesos de mama, por ejemplo, que tienen contenido líquido y pueden tener parte de contenido sólido. O son los quistes complejos de la mama. Pueden estar en esta categoría de BRAF 3. Entonces el radiólogo lo observa y le parece más que es benigno. Entonces por eso le pone 3, porque más le parece benigno que maligno, pero solicita un seguimiento a corto plazo. Este seguimiento puede ser a los 3 meses o a los 6 meses. En el BRAF 4A, a partir del BRAF 4, todos te obligan a biopsia. El BRAF, basta que te diga BRAF 4, tienes que pensar que obligadamente tienes que tomar la biopsia para descartar cáncer. El BRAF 4A, si bien hay baja sospecha de malignidad, pero te obliga a hacer la biopsia. En el 4B, moderada sospecha de malignidad, y el 4C, alta sospecha de malignidad. En cuanto al BRAF 5, nos indica que tiene un 95% de posibilidad de cáncer. Y el BRAF 6 es un cáncer confirmado de mama. Es decir, la señora ya tiene un diagnóstico de cáncer de mama, va a hacerse un control y el radiólogo le pone BRAF 6 porque ya se sabe que es cáncer de mama confirmado. La siguiente. Otras técnicas de imagen pueden ser la ecografía, que permite valorar la naturaleza sólida o quística de las lesiones, y además puede detectar lesiones que la mamografía no es capaz, sobre todo en las mamas densas. Ahí nos ayuda la ecografía, ya que la mamografía no va a poder con las mamas densas. Las desventajas son que no va a poder determinar si las microcalcificaciones están agrupadas o no, y que quizás no va a distinguir bien la hipertrofia mamaria. En cuanto a la resonancia magnética, tiene una alta sensibilidad y una baja especificidad.
El tejido canceroso tiene alta afinidad por el contraste gadolíneo y detecta lesiones muy pequeñas en la mama. Es capaz de detectar carcinomas in situ de la mama. Las lesiones pueden ser multifocales o multicéntricas. Nos ayuda a detectar la estadificación del cáncer. También nos ayuda al despistaje en personas de riesgo. Por ejemplo, mujeres muy jóvenes de 25 a 35 años que tengan mutaciones BRCA o que ya sepan que tienen antecedente dos familiares con cáncer, entonces tienen alta posibilidad de desarrollar. En ese caso, ellas deben realizarse resonancia magnética antes de los 40 años, ya que a partir de los 40 años se realiza la mamografía, pero ya sería muy tardío el diagnóstico. En ellas, la presentación del cáncer va a ser más temprano, podría ser entre 20 y 30 años. Entonces, la resonancia magnética va a ser el método ideal de despistaje en las pacientes con mutaciones BRCA1, BRCA2 o que tengan dos o más familiares en una línea familiar, o que tengan síndrome de Lee-Fraumening, porque ya se sabe que tienen mutaciones del P53, o en aquellas en las que tienen hiperplasia atípica y que no es posible determinar el inicio del cáncer, se puede hacer seguimiento con resonancia magnética anual. Las desventajas son la baja especificidad para distinguir entre las lesiones benignas y malignas, alta tasa de falsos positivos, baja disponibilidad y alto costo. Se pueden usar otras técnicas de imagen como la TAC para el estadiaje, el PET-CT si que tenemos alguna duda y la gammagrafía ósea para determinar metástasis en el hueso. Acá tenemos un algoritmo de las lesiones mamarias, la biopsia. El tercer método de diagnóstico es la biopsia, imprescindible para determinar el tipo de cáncer. Estamos hablando de 4 tipos que se va a determinar por biopsia y por realización de inmunohistoquímica. Tenemos la biopsia por escisión, es decir, la extracción completa de la masa, la biopsia por incisión, una extracción de una parte de la masa. La biopsia ideal es la biopsia por punción con aguja gruesa, que consiste en la extracción del tejido mediante una aguja ancha. Esa es la ideal. También existe la extracción por aguja fina, con la cual se extrae generalmente líquido, en caso de los quistes complejos, mediante la aguja fina. Los quistes complejos de mama, es decir, los quistes que se asocian a tejido fibromatoso, glandular, esos son los quistes complejos, son considerados lesiones sospechosas de malignizar, ya que, como les mencioné, la displasia mamaria atípica es la relacionada con el cáncer, es podríamos decir, la lesión premaligna de la mama. Los quistes complejos, es decir, componente quístico y componente sólido aberrante, sí se relacionan a esta fase, ¿no? Al precáncer. En el estadio clínico de la enfermedad, entonces lo vamos a determinar por el TNM: tumor, ganglios y metástasis. Como todos los cánceres, en mama podríamos decir que un poco fácil de determinar. El T1 es el tumor menor a 2 centímetros, el T2 de 2 a 5 centímetros y el T3 mayor a 5 centímetros. En el T4, más bien, cualquier tamaño puede estar involucrado, pero hay extensión a la pared torácica o a la piel, o sea, sería la piel de naranja. Ahí sería el T4. Y el N va a depender del número de ganglios. Si es un N1, de 1 a 3 ganglios, N2 de 4 a 9 y un N3 de más de 10 ganglios. La M, siempre y cuando haya metástasis,
va a ser M1 y si no hay, M0. Entonces luego relacionamos todas las T, la N y la M y nos da los estadios clínicos. Para el cáncer de mama estadio 1 es un tumor pequeño, menos de 2 centímetros, que no tiene ganglios, que no tiene metástasis. Un estadio 2 va a corresponder a un tumor pequeño, podría ser menos de 2 centímetros, asociado a un ganglio axilar, a ganglios axilares, a un N1, o podría también tratarse de tumores más grandes, es decir, de 2 a 5 centímetros, sin ganglios. Podría ser un estadio 3, 2, perdón, un estadio 2. En un estadio 3 ya hay compromiso ganglionar, o sea, todos tienen ganglios en el estadio 3, toditos. Pero va a depender del nivel de ganglios, si está en la axila o si está en la clavícula supra e infraclaviculares. Sabemos que un estadio 3A se refiere a un tumor entre 2 a 5 centímetros que tiene ganglios N2, o sea, más de 4, entre 4 a 9 ganglios. Un estadio 3B se correspondería a un cáncer inflamatorio de la mama, por eso como pueden ver ahí en la guía, dice T4. T4. Es el único que dice T4, miren. O sea, del 3B para adelante. El 3B es el carcinoma inflamatorio de mama, el que compromete la piel, y el 3C es bien característico porque tiene compromiso supra e infraclavicular, ganglios supra e infraclaviculares. Y el estadio 4, el metastásico. Entonces, fácil de distinguir. Un estadio 1 siempre va a ser menor a 2 centímetros, un estadio 2 puede ser menor a 2 centímetros sin ganglios, o puede ser entre 2 a 5 centímetros con ganglios pequeños. El 3 va a tener mayor compromiso ganglionar, el 3A va a tener un N2, el 3B va a ser un carcinoma inflamatorio de la mama, el 3C tiene compromiso supra e infraclavicular, y el 4 tiene metástasis a distancia. Entonces, fácil de clasificar. El tratamiento va a depender del tipo de cáncer, del tipo molecular, si es un luminal A o si es un HER2 o si es un triple negativo, va a depender del tipo, va a depender del estadio clínico del cáncer y de la intención de tratamiento. Es decir, ¿quieres curarlo o quieres solo darle un tratamiento paliativo? Entonces, dentro de los estadios 1 a 3 siempre vamos a tener la intención curativa. Solo el estadio 4 vamos a pensar en tratamiento paliativo. Y acá tenemos que la cirugía es el pilar del tratamiento, siempre la cirugía es el pilar del tratamiento. Y alrededor de la cirugía podemos dar neoadyuvancia o adyuvancia. La cirugía puede ser una cirugía parcial, una mastectomía parcial o puede ser una mastectomía radical modificada. En la figura 1 tenemos una mastectomía radical modificada. Hoy en día se tiende a ser más conservador, a hacer cirugías menos mutilantes y va más a favor de la cirugía parcial en aquellas mujeres jóvenes que todavía tienen, de repente tienen 40 años o tienen todavía deseo reproductivo. En ella se va a pensar en una cirugía parcial, pero la cirugía parcial siempre va a tener que estar asociada a radioterapia. La cirugía radical más se realiza en mujeres menopáusicas, ¿no? Bueno, que no tienen mucho deseo de la estética tampoco. Y también se va a hacer la extirpación de ganglios. En primer lugar, el ganglio centinela, que se va a detectar mediante patent blue o azul de metileno o la sustancia patent blue, se inyecta en la axila y se observa que las zonas pintadas de azul
son las zonas en las que está la irrigación linfática, podríamos decir, anómala y sospechosa de malignidad. Entonces, cuando inyectamos el Patent Blue, esperamos unos minutos, se pinta de azul y se extirpa los ganglios que están pintados de azul, que serían los principales ganglios, los primeros ganglios en afectarse por el cáncer de mama. Luego de ello, hablan de la radioterapia. Claro, la radioterapia siempre va a ser complementaria y va a ser indispensable en cánceres en los que la cirugía es parcial. Ahí va a ser indispensable la radioterapia. En cánceres que tienen mastectomía radical modificada, puede no ser indispensable, puede. Por ejemplo, en luminales A podría ser, pero en luminales B o triple negativo o HER2 vamos a tener que dar radioterapia sí o sí. Acá tenemos un algoritmo, pero que mejor se ve acá. El tratamiento de la enfermedad metastásica. En el caso de la enfermedad metastásica, que ya es el tratamiento paliativo, tenemos en cuenta si es una enfermedad que tiene receptores hormonales positivos. Si es un cáncer que tiene receptores hormonales positivos, pero de repente tiene baja carga tumoral, es decir, está el cáncer ubicado en la mama y la metástasis de repente está en el hueso porque es un luminal y no tiene metástasis en pulmón, no tiene metástasis en cerebro, no tiene metástasis en hígado. Entonces podríamos decir que es un cáncer de mama con baja carga tumoral, o sea, solo tiene un sitio de afectación metastásica y serían más fáciles de tratar con inhibidores hormonales como el tamoxifeno, el anastrozol y radioterapia de repente a la lesión en hueso, con ácido solendrónico, podría ser, pero la terapia ideal en ellas va a ser el tratamiento antihormonal. Pueden usarse inhibidores de la aromatasa, se van a usar siempre en posmenopáusicas. En premenopáusicas vamos a usar los inhibidores de la GnRH, o sea, la triptorelina, asociado a tamoxifeno en mujeres premenopáusicas. En cambio, las posmenopáusicas siempre inhibidores de la aromatasa. En el caso de HER2, vamos a tener en cuenta el trastuzumab o el inhibidor HER2. Hay otros inhibidores HER2. El trastuzumab podríamos decir que es el ideal, que es el fundamental, el principal, pero existen otros inhibidores HER2. El trastuzumab actúa a nivel del receptor, uniéndose al receptor HER2. Hay otros inhibidores HER2 como el lapatinib, que es un inhibidor que actúa a nivel de la vía de la tirosinquinasa, es decir, a nivel del citoplasma. Ese es el lapatinib, que existe también acá en Perú. HER2 se asocia a quimioterapia, o sea, la trastuzumab más quimioterapia es el tratamiento ideal, y en los triple negativos solo nos queda la quimioterapia. Diferentes líneas de quimioterapia van a ser usadas mientras la paciente tenga un ECOG adecuado entre 1 y 2, va a ser tributaria de quimioterapia. Cuando el ECOG es 3 o más, ya no es tributario de quimioterapia ni de radioterapia. Bueno, eso es en cuanto a cáncer de mama. ¿Alguna pregunta?
Creo que no hay dudas. Ya. Vamos a ver ahora el tema de cáncer de cervix. Vamos a compartir esto. ¿Está compartiéndose? Sí, doctora. Cáncer de cuello uterino. Cáncer de cuello uterino. Una ponencia de una alumna mía de la residencia. A ver. Bueno, a nivel mundial el cáncer de cuello uterino es uno de los más frecuentes. Doctora, Sí. dejo de proyectar. Ya. A ver, es uno de los más frecuentes. Ah, sí, se ha salido. Ya. Ventana. El cáncer de cervix es uno de los más frecuentes. Actualmente en el mundo lo ponen en cuarto lugar, después de mama, colon, recto y pulmón, en el mundo. Pero les diré que acá en Puno, en primer lugar tenemos mama, segundo lugar tenemos próstata, en salud, tercer lugar tiroides y cuarto lugar cervix. O sea, coincidiríamos con la primera opinión, ¿no? Cuarto lugar, el cuarto más común, pero el orden no es el mismo. En Globocan 2020 estimó que en todo el mundo había aproximadamente 604,000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino, con 342,000 muertes anuales. La mayoría de los nuevos casos y de las muertes ocurren en Países Bajos y de medianos ingresos, donde es el tercer cáncer más común en las mujeres. Entonces, este es un cáncer de transmisión sexual, es un cáncer de los países subdesarrollados, de los países con pocos ingresos. Esa es la característica del cáncer de cervix, porque cáncer de cervix en Europa, en Estados Unidos, muy pocos casos. Es el cáncer de los países en desarrollo. La incidencia es 6 veces mayor en los países en desarrollo. Más del 80% se detecta en etapas avanzadas. Ocurre 300,000 muertes por año. Es el segundo más frecuente en Lima, luego de mama. Mama siempre está en primer lugar en el mundo, en Perú y en Puno. Definición del cáncer de cervix. Es un cáncer que afecta el cuello uterino, o sea, puede ser el exo o el endocervix, llegando a comprometer órganos pélvicos y en algunos casos puede comprometer órganos distantes. En cuanto a la epidemiología, bueno, ya hemos visto bastantes factores que se asocian a los factores socioeconómicos, es de zonas de menor desarrollo. Bueno, en cuanto a la anatomía, el cervix es la parte inferior estrecha del útero, que abarca 1/3 del total del útero, relativamente estrecho y cilíndrico. En la mujer adulta no embarazada tiene 2,5 centímetros de longitud aproximadamente. Tiene dos partes, la supravaginal, que se encuentra entre el istmo y la vagina, y la vaginal, que es la protrusión hacia la cavidad vaginal. Es importante recordar estos aspectos anatómicos. Tenemos que el cervix está formado por epitelio escamoso. Es un plano estratificado, no queratinizado.
y que tiene también zonas de epitelio columnar. ¿Dónde se encontrará este epitelio columnar, Mónica? No estoy segura, doctora. ¿Cómo que no? A ver, Milagros. Sí, doctora. Eh, el epitelio columnar. No recuerdo, doctora. El epitelio columnar está en el endocérvix. El epitelio escamoso es el que está en el exocérvix, ¿no? O sea, en la parte que protruye hacia vagina. Y el epitelio columnar se encuentra en el endocérvix, o sea, es el epitelio que está hacia adentro del útero, el que ingresa y limita con el istmo. Entonces, hay una zona muy importante y que todos los ginecólogos siempre la toman en cuenta, que es la unión escamocolumnar, o sea, donde se une el epitelio columnar con el epitelio escamoso. Esa es la zona más importante, porque esa es la zona susceptible del HPV, de la transformación por el HPV hacia un cáncer. Cuando hacen la colposcopía, los ginecólogos siempre buscan la zona de unión escamocolumnar, porque es ahí, como ahí se desarrollan los cánceres, es ahí donde tienen que echar el lugol, el ácido acético, en esa unión escamocolumnar, sobre todo. A ver, y acá tenemos imágenes del cuello. Como pueden ver en la primera imagen, tenemos el orificio cervical externo. Existe un orificio cervical externo y un orificio cervical interno. ¿Qué es el ectropion? ¿Qué es el ectropion? ¿Alguien sabe? Bueno, el ectropion es la protrusión del tejido columnar hacia el exterior. Entonces tenemos el tejido columnar que se encuentra dentro del cérvix, que no debería tener contacto con vagina. Y tenemos el exocervix, que es el epitelio epidérmico, ¿no? El plano estratificado. Entonces, cuando hay muchas agresiones, de repente la unión escamocolumnar no está tan adentro, sino está hacia afuera. Este epitelio se llama ectropion, o sea, la salida del escamo columnar, del columnar, del cilíndrico, hacia el exterior. Entonces se va a ver en el cuello como una zona rosada alrededor del orificio cervical externo, se va a ver una zona rosada y el resto es una zona, podríamos decir, más pigmentada, casi roja, y la zona de ectropion es rosadita, que corresponde al tejido cilíndrico, al columnar. Cuando esta zona de epitelio columnar, o sea, ectropion, dadas las características de la vagina, que es ácida, van a hacer que este tejido se defienda de los ácidos o de repente las infecciones y va a formar una capa de tejido epitelial, de tejido epidérmico, o sea, plano estratificado, encima del ectropion. A eso se le llama metaplasia escamosa. Entonces, ¿qué es la metaplasia escamosa? Es la formación de tejido plano estratificado en el epitelio columnar.
Esa es la metaplasia escamosa. A ver, vamos a ver esta imagen. Desarrollo del epitelio metaplásico escamoso. Esta es la metaplasia de la que les estaba hablando. Es el reemplazo fisiológico del epitelio cilíndrico, lo que les comentaba, vertido al exocervix, o sea, ectropion, por un epitelio escamoso neoformado de células de reserva subyacente a las cilíndricas. O sea, encima vamos a ver las escamosas y abajo las cilíndricas. Esa es la metaplasia escamosa. Zona susceptible de ingreso de HPV, ¿no? Porque el HPV es el virus, va a entrar en la unión escamo-colunar, le encanta la unión escamo-colunar, le encanta la metaplasia escamosa, para desarrollar las displasias, ¿no? La metaplasia, otra vez ejemplos de metaplasia escamosa. Ya. Acá tenemos cuellos y la zona de transformación. El epitelio escamoso original está en la periferia del cuello. La unión escamocolumnar está en el medio. Y debajo de la unión escamocolumnar, el epitelio escamoso metaplásico, dice acá. O sea, es el cilíndrico que formó una capa de epitelio plano encima. Esa es la metaplasia. Es clarísimo. Cuando uno observa al espéculo, se puede ver la diferencia de color entre el escamoso original con la metaplasia escamosa. En la mayoría de cuellos es fácil distinguir la unión escamocolumnar. El epitelio cilíndrico siempre está dentro del cérvix. Tenemos el orificio cervical externo y la zona de transformación. La zona de transformación le llaman a esta metaplasia escamosa. No es la zona de que debajo de la unión escamocolumnar, susceptible de transformarse de epitelio cilíndrico a escamoso. Entonces, en la historia natural del cáncer de cuello uterino, tenemos que en el epitelio colunar hay una transformación a metaplasia escamosa. Y ahí hay un medio ácido de la vagina. Esta metaplasia puede quedarse en una metaplasia fisiológica que luego va a dar una zona de transformación típica, o sea, benigna, ¿no? Y este epitelio escamoso normal se va a volver en bien diferenciado. O sea, la metaplasia escamosa se va a convertir en un epitelio escamoso bien diferenciado. Eso es lo que puede ocurrir. Pero también puede ocurrir lo malo. Puede ocurrir que la metaplasia escamosa esté en contacto con el virus del HPV y produzca una metaplasia atípica. Y esta metaplasia atípica va a empezar a desarrollar la displasia. Ocurre la displasia leve, moderada, severa, y luego el cáncer in situ y el cáncer invasor. 80-90% de los casos son diagnosticados, se han identificado el ADN transcrito y los productos del HPV. Bueno, se sabe que la causa del cáncer de cervix es el HPV, pero para que se produzca el cáncer, la mujer tiene que tener factores predisponentes para que el HPV
tenga su medio favorable para desarrollar la metaplasia y luego la displasia. Por no todas las mujeres que tienen contacto con HPV desarrollan cáncer. Se dice que todas las mujeres que han tenido relaciones sexuales en algún momento de su vida han tenido contacto con el virus, pero no todas tienen cáncer. Solo las que tienen factores de riesgo favorables para el HPV. ¿Cuáles son las cepas más agresivas, las que pueden dar lugar a cáncer? Son la 16, la 18, la 31, la 33, la 35, la 39, la 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68, de las cuales la 18 y la 16 constituyen el 70% de la causa de cáncer de cérvix. El resto de cepas, hay cepas benignas también, como la cepa 6, 11. Son cepas que no se asocian a cáncer, pero sí se asocian a otro tipo de lesiones premalignas. Por ejemplo, pólipos, por ejemplo, verrugas. Son las cepas 6, 11, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 61, 72, 73 y 81. Las más frecuentes, la 6 y la 11, causantes de las verrugas vulgares, causante de eso. Bueno, historia natural de infección de HPV. Tenemos un cervix normal, luego hay una infección persistente por HPV, va a dar lugar a la displasia leve, a la displasia moderada, a la displasia severa y luego al cáncer. Lo que sí se sabe es que la displasia leve no siempre va a pasar a la displasia moderada. Tenemos un tiempo, tenemos 6 meses de tiempo. Si encontramos un NIC1, o sea, una displasia leve, vamos a volver a tomar un Papa Nicolau en 6 meses, que es el tiempo en que el HPV puede desaparecer. Entonces algunas tienen NIC1, se les hace un control después de 6 meses y ya no hay nada. Solo unas pocas mujeres van a llevar el desarrollo a la displasia moderada. Y de la displasia moderada ya no hay regreso. El NIC1 puede regresar todavía a la normalidad, pero el NIC2 ya no regresa a la normalidad. Avanza a NIC3, luego cáncer in situ, luego cáncer invasor. Algunos pacientes con displasia leve pueden también ser tributarios de crioterapia. De repente algunas asustadas, miedosas o también desconfiadas de que pueda avanzar hacia una displasia moderada o severa, pueden someterse a crioterapia para las lesiones leves. Bueno, es un poco de anatomía. A ver, lesiones escamosas. Los NIC. Los NIC, o más conocidos como LIE. LIE o NIC es lo mismo. LIE se refiere a lesiones epiteliales de bajo grado, alto grado. NIC, lesión intracervical, grado 1, leve, 2, moderado, 3, severo. Más o menos, ¿cuánto tiempo demora en desarrollarse el cáncer de cérvix? Se ha visto que toda la progresión, desde que entre el HPV a la metaplasia, de la metaplasia a la displasia, al cáncer in situ, cáncer invasor, ocurren entre 10 a 15 años. Los NIC, que son las lesiones precancerosas, sabemos que los NIC1 van a regresar, pueden regresionar a la normalidad.
En cambio, a partir de los NIC2 no. En cuanto a las lesiones de alto grado, entonces llamamos LIE de bajo grado al NIC1 y llamamos LIE de alto grado al NIC2 y al NIC3. Estos comprometen 2/3 de la totalidad del epitelio. Entonces así sabes que es NIC. Vas a saber que es NIC1, NIC2, NIC3 de acuerdo al compromiso de la totalidad del epitelio. Si es 1/3 el comprometido, entonces será NIC1. Si es 2/3, ya pensamos en NIC2 o NIC3. Los NIC2 y NIC3 van a ser más frecuentes en mujeres de 30 a 40 años. Los NIC1, en cambio, en menores de 30 años. Buenos términos. A ver qué hay acá. NIC1, NIC2. Ya. Tenemos entonces tipos histológicos del cáncer de cuello uterino. Tenemos el carcinoma de células escamosas, que constituye el 75% de todos los cánceres del cuello uterino. Y tenemos el adenocarcinoma, que está entre el 15 a 25% de los casos. La señora Marlene Flores, que muchos la conocen, ella tiene un cáncer de cervix típico de células escamosas, 75%. Sin embargo, la paciente, la señora Elena, que la vieron algunos grupos con metástasis cerebral, en el caso de ella se trataba de un adenocarcinoma de cervix. Luego tenemos un tercer tipo, que es el carcinoma adenoescamoso, es decir, tiene componente de adeno y tiene componente escamoso. Ese es peor, más agresivo que los anteriores. Luego tenemos un cuarto tipo, que es el sarcoma, puede ser entre 3 a 5%. El melanoma maligno, muy, muy, muy malo, 3 a 5%, y el carcinoma neuroendocrino, más raro, pero puede aparecer en el cuello uterino. Algunos otros subtipos que podemos tener son el subtipo del adenocarcinoma, mucinoso, cuando hay bastante moco, endometrioide, más relacionado a endometriosis, a factor hormonal. Células claras, raro, pero no imposible. El seroso es el más común y el mesonéfrico. Carcinoma escamoso podemos tener de células grandes o de células pequeñas. El de células pequeñas tiene peor pronóstico que el de células grandes. Adenocarcinoma, acá hay unas imágenes del adenocarcinoma. Los sarcoma, el melanoma, que les mencioné, que bueno, para conocimiento. ¿Okay? Factores de riesgo, esto sí es importante. La edad temprana en la primera relación sexual. Mientras más temprano el inicio de relaciones sexuales, mayor riesgo a cáncer de cervix, porque hay mayor exposición al HPV. Múltiples parejas sexuales, gran paridad. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el parto, ocurren cambios fisiológicos en el cuello uterino. Y si hay tantos partos, 4 o 5 partos, ese cuello ha tenido que sufrir muchas veces cambios en su forma, en su estructura, y eso condiciona, favorece al HPV. Compañero que tiene múltiples parejas sexuales. Presencia de un cáncer asociado a HPV. Por ejemplo,
un cáncer de ano, por ejemplo, un cáncer de vagina, podría también estar presente y ese cáncer también va a hacer que esa persona tenga más riesgo de desarrollar cáncer de cervix. Detección persistente del HPV, un alto riesgo, en especial con elevada concentración carga vírica. Claro, si yo detecto por reacción en cadena de la polimerasa HPV y en un año vuelvo a hacer el control y sigue habiendo HPV, quiere decir que el HPV se está quedando persistentemente, que no se ha ido. El HPV tiene de tiempo para irse 6 meses. Si no se ha ido en 6 meses, no ha salido, entonces hay un alto riesgo de desarrollar cáncer de cervix. Exposición a anticonceptivos orales y al tabaco. ¿Por qué? Porque tanto el anticonceptivo oral y el tabaco alteran la fisiología de la mucosidad del cuello uterino. Cuando usamos anticonceptivos orales, cambiamos la estructura del moco cervical para que no penetre el espermatozoide, pero este va a ser favorecedor al HPV. Además, que el anticonceptivo oral no protege de las infecciones vaginales ni de las infecciones cervicales. Y muchas mujeres al usar anticonceptivos se confían por no quedar embarazadas y esto hace que tengan mayor riesgo a infecciones, por lo tanto, mayor exposición al HPV, que es otra de las formas como es que el anticonceptivo oral favorece el ingreso del HPV, ¿no? Una es por los cambios hormonales, porque alteran la estructura del moco, que protege, ¿no? El moco protector natural se altera. Y las infecciones múltiples genitales, sobre todo la clamidia trachomatis. También acá le faltó acá a la compañerita, el HIV. El HIV también es un factor de riesgo de cáncer de cervix. Vías de diseminación, pero la diseminación puede ser a través de la mucosa vaginal, puede ser a través de la linfa o puede ser también por la sangre. Acá unos dibujos de la diseminación ganglionar que, bueno, para ustedes no es muy relevante porque eso es más para residentado. El cuadro clínico, la mayoría son asintomáticas. En etapas tardías, el síntoma más precoz y característico es la metrorragia. Ese es el síntoma. La leucorrea también puede haber pérdidas con mezcla de sangre y flujo. La mayoría le dice como lavado de carne. Puede haber dolor pélvico, puede haber disuria, hematuria, rectorragia, estreñimiento, fístulas, hidronefrosis con insuficiencia renal, baja de peso. Este cáncer tiene años para desarrollarse, 10 a 15 años para desarrollarse. Su evolución en realidad sería lenta, porque 10 a 15 años, bueno, es un tiempo prudencial. En esta evolución lenta, a veces el único signo es la eliminación de células anormales del cervix, ¿no? Que se detectan a través del Papa Nicolau. Si hay anomalía citológica en el Papa Nicolau, el manejo se basa en el tipo de células típicas o atípicas. Ya. Entonces vamos a hacer colposcopía. En esta, a lo que se refiere es que si el Papa Nicolau es anormal, debemos hacer colposcopía. Porque con la colposcopía vamos a detectar la zona de biopsia.
Y con la biopsia vamos a confirmar el tipo de cáncer de cervix con la biopsia. Los biomarcadores, como el P16, la ciclina E, el Ki-67, solo se van a poder realizar en inmunohistoquímica, pero no como pruebas generales. En cuanto al cuadro clínico, podemos tener un cáncer exofítico. Es como una verruga que protruye hacia vagina. O puede ser un cáncer ulcerado. Es una lesión deprimida, una úlcera rojiza mal delimitada que se encuentra en la zona de transformación. O puede ser endofítica, o sea, la lesión infiltra el estroma cervical hacia el canal. Endofítica es que se mete al canal cervical. El diagnóstico. En el diagnóstico podemos hacerlo mediante anamnesis, por examen físico o con exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes nos van a ayudar? El Papa Nicolau, la colposcopía y la biopsia. Ya, esto no. Bueno, ¿cómo hacer el Papa Nicolau? Ya eso ustedes lo han aprendido en ginecología o lo van a aprender en ginecología obstetricia. ¿Cómo se hace el Papa Nicolau? Ya eso no es materia de nuestro aprendizaje. ¿Cuáles son las limitaciones del Papa Nicolau? Se sabe que en el Perú, que a nivel del mundo, la sensibilidad del Papa Nicolau es baja, o sea, 60%. De 100 mujeres, solo 60 pacientes que son positivas van a salir positivas en Papa Nicolau y 40% no van a poder ser detectadas por Papa Nicolau debido a la mala muestra. Puede ser mala toma, puede ser mala fijación de la muestra, mala distribución de la muestra. Eso podría hacer que falle la captura del positivo. En el Perú, la sensibilidad llega a 30%, lo que quiere decir que es mucho más baja que a nivel mundial. Por lo tanto, lo recomendable sería unir el Papa Nicolau a una colposcopía para aumentar la sensibilidad a un 80-90% o tomar más tomas de Papa Nicolau para aumentar la sensibilidad. Ahí está el espéculo, la lámina, el cepillo. Ya. Avanzaremos más. Bueno, la colposcopía es un método moderno que tiene una sensibilidad de 95% porque se asocia a biopsia y tiene una especificidad de 30%. Indicaciones para la colposcopía: un cuello sospechoso, citología que muestra, un Papa Nicolau que nos dice que tiene cáncer, entonces debemos hacerle colposcopía para delimitar mejor la zona. De repente hasta podemos ya hacer el estadiaje, ¿no? Porque vamos a ver cómo es el estadio del cáncer de cervix. Para lesiones NIG 1, NIG 2, NIG 3, infecciones por papiloma. Bueno, así se ve en la colposcopía. Vamos a avanzar. Bueno. Y el IVA. La inspección con ácido acético y el test de Schiller. Con la colposcopía podemos hacer el IVA y podemos hacer el test de Schiller. Con el IVA vamos a ver el aceto blanco, ¿no? Le echamos ácido acético y miramos la lesión acetoblanca. Cuando miramos la lesión acetoblanca le llamamos IVA positivo y tomamos la lesión de esa zona. Si es que hacemos el test de Schiller, vamos a ver con el Lugol, que es yodo, que las células normales
tienen glucógeno y captan el yodo. Por eso se pintan de negro. En cambio, las células cancerígenas no tienen esta propiedad y se quedan blancas, se queda la zona blanca. Cuando ocurre eso, llamamos que el test de Schiller es un test de Schiller negativo. Bueno, este es de colposcopía. La biopsia. La biopsia vamos a hacerla a través de la colposcopía o de repente, si es muy evidente, a través de un espéculo, podemos observar la lesión y vamos a hacer la biopsia macroscópicamente. Los estadios. Los estadios van a ser del 1 al 4. El 1 es un estadio limitado al cuello del útero. Pequeñito, yo diría detectable solo con colposcopía, el estadio 1, porque el 1A va a ser dividido en 1A1 y 1A2. El 1A1 es aquel menor de 3 milímetros y menor de 7 milímetros. Invasión estromal menor de 3 milímetros y superficial menor de 7 milímetros. Es decir, de ancho menor a 7 milímetros y de largo menor a 3 milímetros. El 1A2 de largo de 3 a 5 milímetros y de ancho menor a 7 milímetros. Entonces vemos que en el 1A1, bueno, en el 1A, la lesión es bien pequeña, en milímetros, detectable con colposcopía, pero no a la macroscopía, ¿no? Bien difícil. En el 1B, en cambio, las lesiones son de mayor tamaño, pero menores al estadio 2. Están localizadas dentro del útero, pueden llegar hasta los 4 centímetros en el 1B, pero todo está abarcando el útero, el cuello. No se ha salido del cuello. En el 1, todo está en el cuello. El 1A es microscópico y el 1B macroscópico, pero confinado al cuello del útero. En el estadio 2 ya salimos del cuello. Salimos del cuello y puede meterse a la vagina. En el 2A no están afectados los parametrios y en el 2B están afectados los parametrios. ¿Alguien me puede decir qué son los parametrios? Los ligamentos de McEnroe. Los ligamentos, ¿no? Los ligamentos pueden ser los McEnroe o los uterosacros, son los ligamentos. Entonces en el 2 tenemos que el cáncer se ha salido del cuello. En el 2A, acá no lo ponen, pero la verdad es que el 2A puede llegar a tercio superior de vagina. O sea, se sale del cuello y agarra vagina. Y el 2B es el que agarra vagina y agarra parametrio. El 2B. El 3 ya llega a la pared pélvica. En el 3A se extiende a tercio inferior de vagina, claro. A los 2 tercios inferiores de vagina. El 3B, extensión hacia la pared pélvica o hidronefrosis del riñón, funcionalmente anulado. Bueno, el 3A es el que pasa el tercio superior de vagina. El 3B llega hasta la pared pélvica, es decir, pared pélvica se refiere al hueso. Se refiere al hueso ilíaco, a eso, a la pared pélvica. ¿Cuál es la pared pélvica? El hueso.
Y el 3C, que acá no lo colocan porque creo que ha sacado otra clasificación esta señorita, pero el 3C es ya cuando hay hidronefrosis. En el 4 tenemos que es la metástasis, sale del órgano. En el 4A se va a órganos adyacentes, o sea, el 4A va a ser vejiga o recto. Y el 4B a distancia, ¿no? Pulmón, hígado, cerebro. Bueno, los estadios. Estadio 1, como les dije, microinvasivo. Estadio 2, no, este es B. Estadio 1, microinvasivo, 1A2, un poco más grande. 1B, 1B, ya es la lesión limitada al cuello del útero. Acá está el 1B1 y el 1B2. Acá lo vamos a distinguir mejor. El 1B1, lesión visible de menos de 4 centímetros y el 1B2 mayor a 4 centímetros, pero siempre confinado al cuello del útero. No sale más allá del cuello del útero. En cambio, en el 2 ya sabemos que va a salir del cuello del útero, que va a irse al tercio superior de vagina o se va a ir a los parámetros. Al tercio superior de vagina o a los parámetros. Y el 3, que les decía que es a la pared pélvica, ¿no? O al tercio inferior de vagina. Ese ya. El cáncer se ha extendido a la pared pélvica o al tercio inferior de vagina o produce hidronefrosis. Acá vemos la extensión hacia la pared pélvica. Como ven, va hacia el hueso. Ahora, un estadio 3 también se considera al compromiso ganglionar. Cuando hay compromiso de ganglios obstructrices, ganglionar, simplemente ya es un 3. Es un 3B. Cuando tiene compromiso ganglionar es un 3B. ¿Se acuerdan que les hablaba del 3B del carcinoma inflamatorio de la mama? Que era 3B, igual en el cáncer de cervix, el 3B es el que tiene ganglios. A ver. Acá el 4 ya se va a la vejiga, 4A, vejiga, recto, 4B se disemina a distancia. Bueno, el pronóstico va a depender del estadio, ¿no? Si tenemos un carcinoma in situ, la sobrevida es de 100%. Si tenemos un cáncer confinado al cervix, o sea, un estadio 1, podemos llegar al 85% de supervivencia. En un estadio 2, donde, bueno, puede llegar al tercio superior de vagina, es superior. 65%. El estadio 3 vive 35% y el estadio 4 solo 7% a los 5 años. Pero, bueno, acá lo que importa es la sobrevida. No. Ya, los tratamientos. Bueno, los tratamientos van a ser quirúrgico de inicio para los estadios 1 y hasta el 2A. Podemos hacer tratamiento quirúrgico mediante conización con vaciamiento ganglionar o una histerectomía radical tipo 3 con vaciamiento ganglionar. Para los estadios a partir del 2B ya no va cirugía, va radioterapia con quimioterapia de elección concurrente en el 2B, en el 3A, en el 3B, en el 3C, en el 4A.
radioterapia con quimioterapia y solamente en el 4B, quimioterapia sola paliativa. Bueno. A ver. ¿Cómo hacemos la prevención? Esto sí es importante. La prevención primaria la vamos a hacer a través de las vacunas. Tenemos hoy en día la Cervarix, la Gardasil, que nos protegen contra las cepas 16 y 18, y la Gardasil también actúa sobre la 6 y la 11 que producen verrugas, ¿no? Verrugas anogenitales. La Gardasil 9 cubre mayor cantidad de cepas, solo que no es gratuita en nuestro país, pero tiene mayor cobertura. Las vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud y que se aplican gratuitamente son la Cervarix y la Gardasil, ya que van a tener una cobertura de 70% de las causas de cáncer. Entonces, si una mujer de 11 o 12 años ha sido vacunada, pues sabemos que tiene una protección de 70%. Va a haber la posibilidad de un 30% que pueda tener un cáncer por otra cepa. La Cervarix se coloca en mujeres. La Gardasil, gracias al espectro que tiene de coberturar las cepas 6 y 11, que son las que producen verrugas anogenitales, puede colocarse también en varones. La Gardasil 9 también en varones y mujeres. Para prevenir en los varones tanto las verrugas como el cáncer de ano y el cáncer de pene, que son producidos por HPV. Esto también es importante. ¿Cuándo se debe realizar una mujer el Papa Nicolau? Se debe realizar, algunos dicen, al año del inicio de relaciones sexuales, y otros consideran que sería mejor entre el año y los 3 años posteriores al inicio de las relaciones sexuales. Ya que antes de este periodo todavía no se va a detectar el HPV. Tenemos la prevención secundaria, ya se hace con Papa Nicolau, con IVA, con colposcopía, con test de PBH. La prevención, bueno, estamos haciéndola con la vacuna, la prevención primaria, y la prevención secundaria mediante Papa Nicolau, colposcopía, IVA. Y si hay las posibilidades económicas, test de HPV en cadena de la polimerasa. Las dosis de la vacuna son 2 dosis, con una diferencia de 6 meses. Recomendado en las niñas hasta menos de 15 años. No significa que las mujeres mayores no puedan ser vacunadas. Sí pueden ser vacunadas mientras no hayan iniciado sus relaciones sexuales. La cobertura de la vacuna va a ser mucho mayor. Pero si ya esta mujer tuvo exposición al HPV, la efectividad de la vacuna va a ser mucho menor. Bueno. Acá terminamos cáncer de cervix. ¿Alguna pregunta sobre cáncer de cervix?
Creo que no hay dudas, doctora. No hay dudas. Bueno, estamos avanzando rápido. La ponencia de cáncer de colon. A ver. Vamos a buscar. De toda la ponencia de Cervix, solo lo que les he comentado, lo más importante. Lo otro son temas de residencia, de residentado médico. Entonces, a ellos sí, pues tienen que saber más detalles. Pero ustedes no. Lo que me interesa que sepan de cáncer de cervix es los métodos de detección, el IVA, la colposcopía, el PAP. Eso me interesa más. ¿Cómo diagnosticar el cáncer de cervix? Eso me interesa más. Y ¿dónde está? No encuentro la ponencia. No encuentro la ponencia. Sí, pues le dije al ratito. Le dije al interno que me dé la. Bueno, no carga la de colon. Bueno, entonces, ya que no es posible cargarla, la vamos a obviar. Entonces, solamente vamos a tratar en el examen las ponencias que se han hecho. ¿Correcto? Ya, doctora. Para los que han hecho práctica, ellos sí deben saber algo de colon. Los que han hecho prácticas sí han. En colon, pues lo más importante es que está relacionado al gen APC, que está relacionado a la genética, a la enfermedad heredofamiliar, como el síndrome de Lynch, como la poliposis colónica, y que se va a desarrollar tanto en el colon derecho como en el colon izquierdo, y va a haber diferencias entre el colon derecho y el colon izquierdo. El colon derecho es más ancho, por lo tanto va a demorar mucho más la detección del cáncer, porque como es más ancho, va a crecer, y solo cuando se obstruya o cuando ya haya una lesión que produzca una anemia importante, recién va a hacerse la detección, que es más tardía que en el colon izquierdo. En el colon izquierdo va a haber mayor hemorragia, va a ser notorio, ¿no? La hematoquesia y la anemia. Y el cáncer derecho tiene peor pronóstico, el izquierdo mejor pronóstico,
el izquierdo tiene un gen, más se asocia a un gen Carras que se encuentra a nivel del citoplasma y lleva una red de señales que van hacia el núcleo para la proliferación celular. En cambio, el derecho tiene más relación a la inestabilidad microsatelital. Y esta inestabilidad microsatelital que es asociada a genes MSH1, MSH2, es mucho más difícil de detectar. No hay una quimioterapia, un medicamento blanco hacia esa inestabilidad microsatelital. En cambio, en el colon izquierdo, que más frecuentemente es asociado a la mutación Carras, sí hay medicamentos hoy en día que van hacia esa mutación RAS, ¿no? Como es el cetuximab o el panitumumab. Y bueno, lo importante es la prevención también en cáncer de colon, que para los que no tenemos ninguna lesión, que somos normales, la colonoscopía de screening es recomendable cada 5 años. Para los que han tenido alguna lesión, sea pólipos, tengan antecedente de LINS, de poliposis familiar, algún gen, algo, que tengan algún antecedente, algo que ya predisponga, la colonoscopía está indicada en forma anual. Para los que han tenido cáncer de colon, deben realizarse colonoscopía todos los años. Eso es lo más importante, ¿no? Que se asocia a la dieta rica en grasas, en carnes, en ahumados, sedentarismo, obesidad. Esos son los factores. Muy bien, espero que el curso les haya sido favorable, hayan aprendido. Todavía hay algunos grupos, bueno, un grupo pendiente para terminar la calificación práctica. Así que chicos, nos vemos en el examen. Sí, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. hasta luego. Gracias, doctora. Buenos días.